Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto saludarles en el nombre del Señor Jesucristo esta linda mañana. Vamos a tener una oración para empezar nuestro estudio, el repaso de la lección de esta semana. Oremos. Maravilloso Dios, gracias por darnos el privilegio de tener tu palabra y poderla estudiar libremente. A través de la lección de esta semana hemos comprendido varias lecciones. Queremos agradecerte que nos ayude a fijarlas en nuestra mente, que tu palabra en esta hora nos edifique, que podamos comprender el mensaje, aceptarlo, pero también reproducirlo para bendición de otras personas y para gloria de tu santo nombre. Te invitamos, oh Señor, que a través de la persona gloriosa del Espíritu Santo, ven y enséñanos, Señor. Por lo tanto, abrimos tu palabra en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, llegamos ya casi al final de nuestra lección y estamos estudiando el capítulo número 11 del precioso libro de Daniel. El capítulo 11 de Daniel es objeto de mucho estudio. Mucha gente no le gusta ese capítulo. Lo notan largo, tedioso, aburrido, difícil. Pero en realidad no es como parece. Esta semana nosotros pudimos comprender mejor el capítulo 11 de Daniel. Para empezar queremos decir que pues el capítulo 11 tiene que ver con dos cosas especialmente. La primera es la parte histórica, que va desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 39. A partir del versículo 40, entonces tiene que ver con la parte del fin, el tiempo del fin, y lógicamente lo que va a pasar en el tiempo del fin. Por eso nos interesa mucho el capítulo 11 de Daniel, porque tiene que ver con nosotros. Claro que para entender un poquito el tiempo del fin, necesitamos ver la historia, conectarnos con la historia, porque si no entendemos la profecía, podemos ir a la historia y podemos comprender la profecía a través de la historia. Y si no entendemos la historia, podemos ir a la profecía y podemos comprender la profecía a través de la historia. Bien, ¿cómo es que la historia conecta entonces la profecía? ¿Y cómo queremos llegar a pasos agigantados hasta el tiempo del fin, donde estamos nosotros? Primero dice que desde el versículo 1 al 5 o al 4, habla entonces de esos 4 reyes y qué pasaría con un quinto rey que vendría después de estos. Bueno, la lección del domingo menciona los nombres de estos reyes y queremos decir por qué son importantes. El primero de ellos es Cambises, el segundo es el falso Esmeredis, el tercero es Darío I y el cuarto es Jerjes. Es el mismo Asuero del libro de Esther, Artajerjes o Asuero del libro de Esther. Este es al que le dedica un poquito más de tiempo porque es el rey que se enriqueció y que tuvo mucho dominio, que ganó muchas batallas, que conquistó prácticamente el reino. Así que pues están esos 4 reyes con Jerjes como el rey rico. Pero después la profecía, la visión decía que venía un macho cabrío que casi que ni siquiera caía en la tierra, casi que volaba y destruía. ¿Y qué fue lo que destruyó? Pues los otros reyes y al rey Jerjes. Pero este rey, Alejandro Magno, proféticamente también dice que conquistaría rápidamente, velozmente, conquistó el mundo conocido, pero a los 32 años murió y no dejó heredero, y por lo tanto ahora vienen 4 reyes. Estos son generales de su ejército que se dividen el reino en 4 lugares, y claro, una parte va a ser el norte, Siria, y otra parte va a ser el sur, con Egipto. Y por eso es que vamos a encontrar entonces esa historia de 39 versículos hablando de la guerra del norte y el sur y el norte y el sur destruye y el norte destruye
y tratan de juntarse y tratan de negociar y tratan de arreglarse, pero una enorme batalla, interminable batalla entre el norte y el sur. Entonces ahora vamos a ver esos cuatro generales que dejó Alejandro Magno y los cuales se dividieron el reino. Y ahora tenemos, primero es Seleuco, el segundo es Ptolomeo, el tercero es Casandro y el cuarto es Lisímaco. Estos cuatro generales se dividen el reino. Pero hablaremos de dos que son los que van a tener mucha injerencia, porque van a estar uno representando el norte y el otro representando el sur. En este caso, los Seleucidas son los que representan el norte y los Ptolomeos son los que representan el sur. Y esa batalla entre unos y otros históricamente. Pero esto, porque es importante que nosotros podamos ver la historia, porque esto va a llevar hasta el tiempo del fin y nosotros vamos a saber qué entonces después en el tiempo del fin significaría esa guerra entre el norte y el sur. Bueno, así que cuando hablamos de históricamente, estamos diciendo que los Seleucidas con sus dinastías lucharon contra los Ptolomeos, el norte, lucharon contra los Ptolomeos al sur con sus dinastías también. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esas dinastías van a generar otros nuevos poderes. En este caso vamos a empezar primero con el norte. El norte va a traer, como aquí aparece en la lección del jueves, el norte va a dar origen entonces a Roma, a Roma pagana, perdón, a Roma imperial, Roma pagana, pero esa va a generar otra que es la Roma papal. La Roma papal es donde va a salir el cuerno pequeño. El cuerno pequeño entonces va a hacer sus obras y esas obras tienen que ver hasta el tiempo del fin. Entonces, por eso era importante estudiar la historia, porque cuando hablamos de la guerra del norte y del sur, pues hay una parte histórica, pero todo llega hasta el tiempo del fin, que es 1798, cuando prácticamente la Roma, ahí hay una herida entre el Egipto, o sea, el sur, ¿verdad?, contra el norte, y se cae la Roma imperial, pero ahora comienza otro periodo de Roma, que es la Roma religiosa. Y esa Roma religiosa va a tener entonces una figura, y esa figura es el papado, y el papado conocido como el cuerno pequeño. Entonces, nos interesa ver después, entonces, cuando llegamos al tiempo del fin. Esas batallas norte-sur, sur-norte, norte-sur, sur-norte, hasta que llegamos al capítulo 40. Y en el capítulo 40, entonces vamos a ver lo siguiente, el versículo 40, perdón. Vamos a ver lo siguiente. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá contra él, o sea, contra el norte, pero en este caso ya es el cuerno pequeño el que está representando. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará en las tierras, inundará y pasará. Vendrá a la tierra hermosa y muchos caerán, pero esta escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de Amón. También extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y Etiopía le seguirán. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces? El norte peleó todo contra el sur y finalmente entonces en 1798 el sur le da de baja
al cuerno pequeño, al papa de turno, ¿quién es el sur entonces? Egipto, pero en este caso es el ateísmo que hace esto, generado por al ver que la iglesia es una farsa, que la iglesia es un negocio, lo que pasó en ese tiempo, entonces eso generó. En otras palabras, Egipto, el ateísmo, el secularismo, todo es culpa del mismo norte, porque el norte no salió con nada con la parte religiosa. Pero bueno, esto dice que en el tiempo del fin, el norte, o sea, el papado, se levantaría contra el sur. ¿Y qué pasaría? Lo va a destruir. Dice que llegaría como una inundación y lo destruiría. Y le quitaría todos sus tesoros. ¿Qué es entonces el sur? Representado por Egipto. Proféticamente, entonces tenemos el sur como el secularismo, como el ateísmo. Y todas esas, el naturalismo y todas esas ideologías que tienen afuera a Dios. Pero, entonces, esa guerra en el tiempo del fin es una guerra que no es con cañones ni con espadas. En realidad es una guerra de argumentos. Cada vez el secularismo avanza, cada vez el ateísmo aumenta y la religión sigue. Dice que el cuerno pequeño, como rey del norte, ganará. Pero también, ¿qué hará? Ganará al secularismo, al ateísmo y otros que no están ni en el norte ni en el sur, como por ejemplo la gente que piensa o cree que hay un Dios, pero que no les importa. Ese es el agnosticismo. Gente que no está ni del norte ni del sur, ni con la religión, ni con el ateísmo. ¿Verdad? Mucha gente, y especialmente hoy la juventud. Pero cuando el ateísmo, el secularismo, pierda la batalla contra el norte, entonces dice que se le unirán los demás. ¿A quién se le unirán? Al que ganó. ¿Y quién ganó? El norte. Bueno, pero ¿qué pasará? Terminamos leyendo el versículo 44. El rey entonces gana las batallas, gana contra el secularismo, gana contra el ateísmo, gana contra todas estas personas y los agrupa en un solo bloque, lo que llamamos hoy como ecumenismo. Pero finalmente, el versículo 44 dice, pero noticias del oriente lo espantarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Resulta que el cuerno pequeño, como ya hemos visto toda la obra que hace, ya ha ganado y está dominando el mundo por estar peleando contra el sur, o sea, contra el secularismo, el ateísmo y otras corrientes filosóficas. No se dio cuenta que hay un pueblo pequeño que es el pueblo fiel al pacto. Ese pueblo no está tenido en cuenta. Es muy pequeño comparado con las grandes fuerzas del secularismo, el ateísmo y contra las fuerzas religiosas del norte. Entonces, cuando ya piensa que ganó, ya conquistó el sur, ya conquistó a todos y los demás le siguieron y ahora tiene un solo pueblo ecuménico, se da cuenta que hay un pueblo fiel al pacto de Dios. Y entonces dice que ese pueblo pues anuncia la noticia del oriente. ¿Qué es lo que pasa en el oriente? Del oriente dice la palabra en Mateo que viene un relámpago desde el oriente que ilumina hasta el occidente. ¿Y qué pasa? Es la venida del Hijo del Hombre. Entonces esto es lo que espanta al cuerno pequeño, es lo que espanta al norte, lo que lo llena de temor. Ahora dice que cuando se da cuenta que hay un pueblo fiel al pacto, ¿qué hace? Se levanta con gran ira para destruir a ese pequeño pueblo. Porque ese pequeño pueblo es un pueblo fiel al pacto. Entonces, ¿qué pasa? El versículo que nosotros leímos, que nosotros nos aprendimos de memoria, que era el 35, decía que algunos de los sabios caerán para ser depurados
limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Bueno, esto pasó y esto también va a pasar con los que vivan en el fin del tiempo. Pero el versículo 45 dice, y plantará sus tiendas reales entre los mares en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, recapitulamos. Rey del norte es el cuerno pequeño. O sea, Satanás dirigiendo el cuerno pequeño, dirigiendo la parte religiosa falsa, todo lo que es apostasía, todo lo que es falsificación. Gana al sur, que es todo lo que es ateísmo, secularismo y todas las ideologías. Junta ahora ese poder todo ecuménicamente. Por estar peleando con el sur no se da cuenta que hay un pueblo que todavía está trabajando para proclamar la venida de las noticias que vienen del oriente. Cuando se da cuenta de ese pueblo se levanta para matarlo y destruir ese pueblo. Pero entonces dice que vendrá entonces los mares, entre los mares y el monte glorioso, el monte santo, pero ya llegará al fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, en realidad el capítulo 12 va a terminar completamente esta parte, porque este es un bloque completo, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. El capítulo 12 entonces va a decir qué es lo que pasa, por qué nadie lo puede ayudar. Porque el que se va a levantar para defender al pequeño pueblo fiel al pacto es Miguel. Y Miguel es el guerrero que nunca pierde. Así que no importa si el norte y el sur se han unido, si todas las filosofías del mundo se han unido, cuando se levante Miguel ya no habrá quien ayude al cuerno pequeño, ni al norte, ni al sur, y a nadie. Pero el pueblo de Dios será liberado. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda ver el versículo 32. Dice, perdón. Sí, versículo 32. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a Dios se mantendrá firme y activo. ¿Qué nos queda a nosotros ante esta situación del tiempo del fin? No es sentarnos a ver las señales y a ver qué la pelea entre el rey del norte y el rey del sur y a ver quién gana y ver cuándo gana. No, el tiempo de nosotros, la palabra dice que el pueblo, ese pequeño pueblo fiel al pacto, se mantiene fiel y firme a Dios, pero se mantiene como activo. Porque mientras que el norte y el sur pelean, todavía hay un pequeño tiempo para que el pueblo del pacto pueda predicar el evangelio. Eso es lo más importante del capítulo 12. Que el pueblo de Dios se mantenga firme a Dios, pero se mantenga como activo. No durmiendo ni sentados esperando, viendo las señales. No, predicando sin perder tiempo. Salvando a nuestros familiares, salvando a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Salvando a cientos, a miles, a 10,000, a 100,000, todo lo que podamos. Mientras que se dan cuenta que existe ese pueblo. Porque cuando se den cuenta que ese pueblo existe, vendrán para destruirnos, pues ya no habrá tiempo de predicar. Este es el tiempo de predicar la palabra. El pueblo de Dios está seguro en las manos de Dios y la seguridad que nos da, o la paz que nos da, es para que podamos predicar la noticia que viene del oriente. Aquella mañana gloriosa cuando el universo no soportará más a Cristo viniendo en gloria y se rompe el firmamento. Y podemos ver a nuestro querido Jesús viniendo en gloria y majestad para llevar a su pueblo. Que Dios bendiga nuestras vidas, bendiga este pequeño pueblo, pero que nosotros nos mantengamos activos predicando el evangelio de gracia y de salvación. Dios bendiga tu familia, tu hogar, tu iglesia.
y si Dios nos permite pasar este tiempo, que podamos pasarlo predicando el Evangelio de Cristo. Eternas bendiciones a todos.